que hoy podamos ser edificados como tú solamente puedes hacerlo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús recibe gloria y honra. Amén. Entonces estamos en el capítulo 10 y el tema de la mañana de hoy es un hombre moralmente correcto, pero no salvo. ¿Cuántos conocen personas así? Que son moralmente correctos, pero no podemos confiar en nuestra moralidad, ni en lo que somos, ni en lo educado, ni en nuestra formación, ni tampoco podemos confiar en la idea de que porque hacemos las cosas que corresponde, eso nos debe generar a nosotros confianza y tranquilidad con respecto al cielo. Millones de personas en el mundo se jactan de decir, bueno, yo soy una persona moralmente correcta, yo he hecho todo en mi vida de manera correcta, yo no me he metido con nadie, a nadie le he hecho nada malo, por lo tanto yo creo que si el cielo existe yo debería estar allí. Así tan humildemente, ¿no? Si el cielo existe, yo debería estar allí. Creo que me lo merezco porque yo he sido tan bueno, que no hay forma de que se me niegue la entrada al cielo. Y algunas personas trabajan en pro de eso. Se esfuerzan. Y algunos ricos dan mucho dinero para fundaciones, para ayudar a países tercermundistas, para ayudar fundaciones y ayudar a niños. Y quizás de repente en la mente de mucha gente no hay generosidad, sino la idea de que si hago esto, puedo ganar aquello. Y como dicen por allí, por sí o por no, si existe o no existe, yo igual voy a asegurarme, dicen ellos, y voy a invertir en eso. Aunque sea una pizca de lo mucho que tengo, pero para el que no tiene nada, cuando se le da algo es bastante, ¿verdad? Si usted no tiene nada y alguien le da algo, usted dice, ay, esta persona es tan buena y me dio algo tan grande. Pero Dios, que ve todas las cosas, sabe en proporción a todo lo que Él tiene, si realmente dio con generosidad. Y el ejemplo más grande lo tenemos en la viuda, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de los religiosos que iban y sacaban aquella paca y la zumbaban allí en el cofre que estaba en el templo? Y de repente llegó aquella viuda y echó una blanca que dice que era lo último que tenía. Incluso hay un coro que dice, como la viuda que dio lo que tenía, la única ofrenda la dio para el Señor. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que no se trata en sí de la cantidad, en el caso del cristiano, sino de lo que da, lo dé de corazón. Ahora, digo en referencia a que mucha gente confía en las buenas obras, creyendo que sus buenas obras le van a salvar. Y nosotros vamos a ver a la luz de la Escritura que había un hombre llamado Cornelio, un hombre que estaba destacado porque era un oficial por allá en Cesarea, y él era un hombre que hacía muchas buenas obras. Con todo y eso, vamos a ver por la Escritura que las buenas obras no son garantía de salvación. Las buenas obras no nos salvan. Aunque las buenas obras no son malas y todos deberíamos hacer buenas obras, nadie debe pensar que por las obras que hace heredará la salvación o la vida eterna. Y nuestro texto, en el capítulo 10, dice lo siguiente. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz que decía, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces,
y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces tenemos la experiencia, por un lado, de Cornelio y por el otro lado, la experiencia del apóstol Pedro. Ambos, producto de la oración, producto de la intimidad con Dios, producto de buscar el rostro del Señor, luego de estar delante de Él, ellos recibieron de parte de Dios instrucciones. Era como que si ellos no se conocían, ellos no sabían la vida de cada uno, pero Dios estaba orquestando, Dios estaba organizando un encuentro, Dios estaba organizando una reunión, porque este hombre llamado Cornelio, aunque oraba, aunque daba limosna, aunque era un devoto, él necesitaba oír el mensaje más importante, y ese mensaje es el mensaje de Jesucristo. Él necesitaba escuchar que en ningún otro hay salvación. ¿Sabe usted eso? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Solamente a través de Jesucristo, usted y yo podemos ser salvos. Entonces este hombre llamado Cornelio estaba allí. Era un soldado, era un distinguido hombre encargado de un batallón de 100 hombres. Él estaba allí puesto como un oficial. Estaba allí en esa ciudad de Cesarea y tenía la responsabilidad de servir al Imperio Romano en ese lugar. Ahora, usted ha de entender que un gentil, para nosotros la palabra gentil se puede referir a un extranjero, se puede referir a otra tribu, a otra nacionalidad, pero para un judío tenía varios contextos. Cuando ellos se expresaban acerca de alguien como gentil, estaban diciendo un pagano. Cornelio era para los judíos un pagano. Por lo tanto, ellos no tenían en mucha estima quizás a los paganos. Ellos los despreciaban. En su mente, en su idea, ellos despreciaban a quienes eran paganos. Ahora, todos nosotros debemos saber, mis queridos hermanos, que no hay forma de llegar al cielo si no es a través de Jesucristo. El mundo ha implementado toda una tesis de cómo llegar al cielo. Puedes llegar al cielo haciendo esto, puedes llegar al cielo de esta forma, pagando promesas, yendo para allá, caminando de rodillas, caminando de espalda, cortándote un brazo, dejándote crecer el pelo, como tú quieras, tú puedes llegar al cielo, según muchas personas. Pero nosotros entendemos y sabemos por medio de la palabra de Dios que no hay forma de llegar al cielo si no es a través de Jesucristo. ¿Cómo llegamos al cielo? Por medio de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. No importa cuánta piedad aparente. No importa qué conducta tenga, cuán moralmente sea correcto. No importa si de repente es una persona que, como dijo el apóstol Pablo, si diese mi cuerpo y fuese quemado y no tengo amor, el amor verdadero, nada soy. Una persona puede hacer muchas cosas, pero si no es a través de Jesucristo, él no tiene garantizado absolutamente nada. El Evangelio, mis queridos hermanos, representa las llaves que da acceso al cielo. ¿Cómo entra una persona al cielo? A través del Evangelio. ¿Y por qué a través del Evangelio? Porque el Evangelio dice lo que Jesús hizo, el Evangelio dice el significado de la muerte de Cristo, su resurrección, y eso es lo que hace posible que una persona cuando entiende eso, cuando cree eso, cuando se arrepiente de sus pecados por medio de Cristo, entonces tiene acceso al cielo. De manera que cuando decimos que la llave para entrar al cielo es el Evangelio, debemos entenderlo en ese sentido. Ahora, si esas llaves no están disponibles, si ese evangelio no se predica, si ese evangelio no se enseña, y si la gente no confía en lo que dice la palabra, entonces no puede entrar al cielo. Sin predicación no hay salvación. ¿Sabía eso? Sin predicación no hay salvación, porque es por medio de ella que el mundo conoce acerca de Cristo. ¿Cómo supimos nosotros, andando en tinieblas, que estábamos en pecado, que íbamos rumbo al infierno? Porque alguien tuvo que predicarnos, ¿sí o no? Alguien proclamó la palabra de Dios. Ahora lamentamos mucho que la gente no quiera oír el evangelio. Lamentamos mucho que incluso los cristianos a veces no queremos oír el evangelio. Hay gente que le fatiga tener que oír la palabra de Dios. Ahora, eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque si alguien es un creyente, debe anhelar oír la palabra de Dios. Y si alguien no es un creyente, también debe anhelar escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la que da vida, ella es la que da salvación, ella es la que nos muestra el perdón, ella es la que nos muestra realmente el camino.
Entonces, si no hay predicación, no hay salvación. Porque es por ella entonces que el mundo conoce de Cristo, conoce sobre su obra. Todo predicador debe hablar de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, su muerte y su resurrección, y lo que Él puede hacer por los que confían en Él. No solamente vamos a predicar a Cristo, no solamente vamos a hablar que vino a este mundo, que sanó enfermos, que vino a ofrecer perdón, que Él se mostró amigo de los pecadores. No solamente vamos a decir eso, sino que Él murió en una cruz pagando lo que yo merecía. Él fue a la cruz del Calvario y pagó el precio por mi pecado. Pero también debemos decirle a la persona lo que Jesús puede hacer por ellos si deciden confiar en Él, si ponen su confianza en Él, si reconocen su condición delante de Él. Entonces tenemos que decirle lo que éste puede hacer por los que confían en Él. Ahora, Cornelio era ese centurión, era un capitán, tenía a su cargo más de 100 hombres, eso era lo que representaba o el mando que tenía un centurión, y él los tenía. Quizás por su trabajo, acuérdense que él estaba impuesto por el Imperio Romano allí, quizás por su trabajo como militar, estaba destacado en Cesarea, y quizás por su cercanía con los judíos. Fíjense lo que influye estar entre gente que tenga conocimiento, ¿no?, de cosas buenas, en este caso de Dios. Aunque ellos estaban confundidos, por lo menos tenían la palabra, sabían que había un solo Dios y que no debíamos adorar dioses ajenos. Y Cornelio, estando allí, quizás por su cercanía con ellos, experimentó el conocimiento de Dios, el conocimiento del Dios verdadero. Conoció sobre Jehová Dios. Oye Israel, Jehová, vuestro Dios, uno solo es. Nuestro Dios está en los cielos. Y quizás fue un choque para Cornelio cuando llegó a aquella ciudad. Pero tantos años viviendo allí, tantos años quizás viendo cosas, Dios permitió que él pudiera oír la palabra del Señor. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, o en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los apóstoles, ¿cuál era la palabra? El Antiguo Testamento. Era la palabra que tenían a la mano. Ahora, él comenzó a escuchar de Dios. Sabían lo que decía las Escrituras. Él pudo experimentar eso, conocía la ley, pero él también conocía lo que decían los profetas sobre el Mesías. Conocían lo que los profetas decían acerca de Cristo. Por aquellos días había escuchado quizás sobre Jesús, había oído de lo que Dios había hecho, pero no entendía claramente lo que la palabra de Dios decía. Pero al igual que el etíope, deseaba conocer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de aquel etíope? Hablamos que Felipe se acercó al carruaje y él leía en Isaías, pero no entendía. Y cuando estaba leyendo, Felipe le preguntó, ¿lees lo que entiende? Y él dijo, no entiendo. ¿De quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y Felipe aprovechó para decirle, se refería a Cristo. Bueno, de igual forma estaba Cornelio. Leía, pero no entendía. Porque para entender las Escrituras necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu de Dios. Ahora, al igual que el etíope, él deseaba conocer la voluntad de Dios. Quería saber más sobre esto. Por eso oraba a Dios. Por eso le pedía a Dios, Señor, ayúdame. Yo quiero entender tu palabra. Yo quiero entender lo que tú dices. Yo quiero entender lo que tú estás hablando. Yo no quiero estar en ignorancia. Hay gente que debe comenzar a preocuparse por esto y comenzar a decir, Señor, yo quiero entender tu palabra. Yo no quiero estar en ignorancia, confundido, ni un poquito aquí, ni un poquito allá, y un poquito de cada cosa, y lo que tienen es un politeísmo allí en su vida. No, yo quiero conocer al Dios verdadero. Quiero saber que si eres real, te manifiestes a mi vida. Él quería saber más, quería conocer a Dios. Y el que quiere conocer la voluntad de Dios, Dios se la revelará. Si hay alguien interesado en que usted conozca la verdad, es Cristo, amén. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Si usted quiere conocer realmente la verdad, si usted quiere realmente conocer su voluntad, créame que Dios le revelará su voluntad. Le mostrará su voluntad para su vida. Y una de esa voluntad de Dios para su vida es que usted experimente salvación y que usted pueda rendirse a Cristo. Amén. Ahora, si uno quiere conocer la voluntad de Dios, ¿Dios qué hará? Nos la va a revelar. Y aparte que nos la va a revelar, Él hará algo maravilloso en nosotros cuando hay un deseo genuino. ¿Cuántos tienen un deseo genuino de conocer a Dios? Este hombre lo tenía. Cornelio tenía eso, tenía deseo genuino de conocer a Dios. Y aunque Cornelio era un hombre de buen testimonio, es lo que dice la Biblia,
Cuando usted lo pueda leer completo, se dará cuenta de que él era un hombre de buen testimonio y generoso. Eso es difícil, ¿sabe? Resaltar esas cualidades en una persona es difícil. Que se pueda decir de alguien, esa persona es generosa, no es poca cosa, especialmente en aquellos tiempos. Pero la Biblia dice que él era de buen testimonio, generoso, y aunque estas cosas, mis queridos hermanos, eran buenas y nobles y tomadas en cuenta por Dios, no lo podían justificar. Si alguien es bueno, hace buenas obras, tiene buen testimonio, créame que eso no es suficiente para llegar al cielo. Esas cosas no podían justificar a Cornelio y no podrán justificar a nadie. Pero mucha gente piensa que sí. Bueno, yo tengo confianza de que San Pedro me dejará entrar cuando yo esté en la puerta. Porque bueno, yo sé que Dios ve todo lo que yo he hecho por tanta gente. De por sí, cuando ya está diciendo lo que ha hecho, ya se dañó todo, porque dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿no? ¿Para qué? Si ya empiezo a decir todo lo que he hecho, ya se ve que hay orgullo allí. Hay jactancia y que no ha salido verdaderamente del corazón. Una cosa es clara, mis amados hermanos. La gente generosa y dadivosa no anda diciendo que es generosa y que es dadivosa. Pero los demás dan testimonio de eso. Dicen. Y este hombre llamado Cornelio no decía nada de sí mismo, sino que Dios lo sabía y la gente también lo sabía. Y dice que era conocido por su buen testimonio. Pero con todo y eso, con todo lo noble que era de que fuera un hombre de buen testimonio, eso no podían justificarlo a él delante de Dios. No podían, ya que por las obras de la ley, dice la Biblia, ningún ser humano puede ser justificado. Vaya a Gálatas capítulo 2. Vamos a leer el versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esto choca mucho, porque mucha gente no logra comprender esta verdad contenida aquí. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La confianza en Jesucristo es lo que justifica a una persona. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando usted confía, y lo que Pablo está diciendo, por la ley no vas a ser salvo. Pero cuando confías y pones tu confianza, la fe allí significa pisti, cuando pones tu confianza en Jesucristo, en lo que Él hizo, y que cuando Él murió en esa cruz, cuando Él fue crucificado, cuando Él derramó su sangre, Él estaba tomando tu lugar que tú merecías. Y cuando tú confías en esa obra, entonces, mis queridos hermanos, nosotros podemos tener salvación y vida eterna. Nosotros también hemos creído, dice Pablo, en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Somos justificados por nuestra confianza ¿en quién? En Cristo. Ahora, Cornelio necesitaba eso, sin duda alguna. Él necesitaba poner su confianza en Cristo. Necesitaba conocerle, necesitaba tener una experiencia personal con el Señor. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el mismo capítulo 3 de Romanos, en el versículo 28, dice, concluimos pues, esta es la conclusión, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Toda persona, mi querido hermano y amigo, para poder ser justificada delante de Dios, tiene que poner su confianza en Jesucristo. Ahora, yo explico esto porque si usted lee los primeros versículos del capítulo 10, dice que Cornelio era un hombre justo, ¿verdad? Y temeroso delante de Dios. Pero un hombre temeroso y justo no se refiere que esa palabra justo ahí ha justificado espiritualmente. Se refiere a que era un hombre de un carácter noble, una persona justa en cuanto al trato, en cuanto a las cosas de la vida, pero no era un hombre justificado, porque si Cornelio hubiese sido un hombre justificado, ¿para qué entonces tenía Pedro necesidad de ir a su casa? ¿Para qué iba a compartirles acerca de Cristo si se supone que él ya estaba justificado? Ahora, ¿por qué Dios preparó todo esto? Porque él tenía un corazón, estaba allí dispuesto a escuchar.
él quería saber de Cristo, estaba siempre pendiente de lo que la palabra de Dios y se esforzaba por tratar de agradar a Dios. Y como era una persona sensible ante el dolor ajeno, ante la necesidad, colaborador, ayudador, Dios dijo, mira, todo lo que tú has hecho por los pobres, todo lo que tú has hecho por la gente, que sé que lo has hecho de corazón, esas cosas han llegado delante de mí. Yo lo he recibido como una ofrenda, como que si fuese para mí, aunque es para ellos. Y aquí vamos a entender otras cosas que también dice la Escritura, ¿no? Entonces, no hay forma de que alguien pueda ser justificado si no pone su confianza en Jesucristo. Y Dios haría posible, por medio del mensaje de Pedro, que Cornelio recibiera salvación por la fe en Cristo. Yo no sé si usted ha conocido personas que uno dice, lo único que le falta es que reciba a Cristo, ¿verdad? Oye, es una buena persona. Cuando digo una buena persona, no estoy diciendo que se merezca el cielo, me refiero a que en medio de tanta maldad, en medio de tanta mentira y tanto engaño y tanta hipocresía, hay personas que uno conoce, que uno dice, definitivamente, esta persona de verdad ojalá conozca a Cristo porque sería un gran hermano, dice uno. Sería una bendición al cuerpo de Cristo por lo colaborador, servicial que son. Pero con todo y lo que puedan ser, si no tienen a Cristo, están tan perdidos como el más perverso que podamos conocer sobre la tierra. Entonces, en primer lugar, la salvación es por fe y no por obras. Eso debe tenerlo claro usted y debe tenerlo claro cualquier persona. La salvación es por fe y no por obra. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, primero porque lo dice la palabra de Dios. Y segundo, si fuese por obras, Cornelio no hubiera tenido necesidad de escuchar la predicación. Pero Dios quería que él fuese salvo. Y Dios tuvo que hacer un trabajo en Pedro, un trabajo en él, y tuvo que preparar todo lo que el ambiente para que se diera la oportunidad de que él escuchara la predicación del Evangelio. Esto me hace acordar de Simeón. Dice la Biblia que era un varón justo y piadoso, pero se le había prometido que antes de morir vería al Mesías. Y cuando agarró al bebé y agarró al niño Jesús, al Dios Todopoderoso encarnado allí en sus manos, dijo, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora, estaba en el Antiguo Testamento, tenía solamente las Escrituras, pero los profetas hablaron de Cristo, amén. Y por eso la Biblia dice que por la dureza de tu corazón y porque ustedes realmente no quisieron venir a mí para que tuviesen vida, entonces el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, ¿cuántas veces quise juntarlo como la gallina junta su polluelo y no quisiste? Pero sí hubieron otros, amén, como Simeón, que pudo experimentar y ver al Salvador del mundo y dijo, ahora sí me puedo morir tranquilo, porque han visto mis ojos tu salvación. Creía en la promesa, creía en lo que las Escrituras decían. Ahora, Cornelio necesitaba escuchar la predicación de Pedro. Después de todo, él era un hombre que hacía muchas limosnas y ayudaba al pueblo, y en especial a los más desfavorecidos. Él necesitaba escuchar, a pesar de que era un hombre bueno, a pesar de que era un hombre que ayudaba, a pesar de que era un hombre que hacía muchas limosnas, ayudaba a la comunidad, ayudaba a aquellas personas necesitadas y a los más desfavorecidos. Y aunque eso agrada a Dios, créame, sea porque lo haga un creyente o un no creyente, eso agrada a Dios. Una persona generosa, dadivosa y que ayuda, eso agrada a Dios. Y le voy a decir algo, hay personas que no son cristianas y son más generosas que muchos creyentes. Hay personas que no son creyentes porque no han recibido a Cristo en su corazón, pero son temerosas de Dios. Y son personas dadivosas y generosas, incluso mucho más que quizás muchos de nosotros, de los que estamos aquí en esta hora. Las hay. Entonces, aunque él era generoso y hacía todo con misericordia y con amor, Dios no se vende ni se le compra. Amén. El cielo, mis queridos hermanos, por las muchas buenas obras que hagamos, no lo podemos comprar. No hay nada que usted pueda hacer o dar por otro en este mundo que le garantice a usted que compró una parcela en el cielo. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo no les hubiera dicho. Pero la pregunta es, ¿puede alguien comprar una parcela en el cielo haciendo buenas obras? No puede. ¿Y cómo puede alguien
sin tener nada llegar al cielo? Bueno, simplemente confiando en la obra de Cristo en la cruz. Pastor, pero eso es muy fácil. No, cuando yo le digo confiar en la obra de Cristo en la cruz, usted tiene que verse allí. Desde luego que tiene que haber arrepentimiento. Desde luego que tiene que haber en usted convicción. Desde luego que tiene que haber en usted una claridad de que usted merecía estar allí. Y me duele, Señor, porque tú hiciste algo por mí que yo no merezco. ¿Merecemos la salvación? No la merecemos. Ninguno merece la salvación. Entonces nadie puede comprar el cielo. Muchas personas están luchando y lidiando. ¿Con qué? Con las buenas obras. Están luchando y lidiando con las buenas obras y las acciones, tratando de ganar el cielo y tratando de calmar sus agobiadas conciencias. ¿Sabía que hay gente que tiene la conciencia agobiada de todos los males y daños que ha hecho? Hay personas que han hecho tanto mal y tanto daño que su conciencia lo tienen agobiado. Y como dice, la conciencia lo acusa, la conciencia lo persigue, la conciencia constantemente. Entonces esas personas, agobiadas por su conciencia, algunos dicen, bueno, yo espero llegar al cielo porque hice tal cosa. Algunos han donado terrenos, han comprado capillas, iglesias, pagado cosas grandes para causas nobles y buenas, creyendo que con eso de repente calmamos y apaciguamos la ira de Dios y así entonces me borran la cuenta que tengo. Pero no funciona así. Algunos dicen, yo espero llegar al cielo algún día porque yo he sido una buena persona. He ayudado a mucha gente. Si las contara, dicen. Pero mi amigo, debo decirte que eso es muy noble y es admirable. Es noble y admirable. Pero si de veras quieres ir al cielo, debes poner tu confianza en Jesucristo. Debes poner tu confianza en Cristo y reconocerlo como Salvador y Señor y arrepentirte de tus pecados. Debo arrepentirme de mis pecados. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y eso no es por obra. Esto no es de ustedes, para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios y se obtiene gratuitamente mediante la fe. ¿Qué debo para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Alguno esperaría que dijeran que tuviera que pagar una promesa, que tuviera que vivir un martirio primero, pero no es así. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la Biblia. El carcelero, cuando salió Saulo, que lo rescataron, los ángeles dijo, me voy a asesinar. Y Pablo le dijo, no hagas eso. Y se fueron a su casa y les compartió el evangelio. Y luego dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para tener vida eterna. ¿Qué debo hacer? Todas las religiones ponen condiciones. Todas las religiones ponen cargas pesadas. Todas las religiones enseñan un montón de cosas que hay que hacer. Por eso la gente se pregunta, ¿qué debo hacer yo ahora? Estamos acostumbrados a que los dioses se calman llevándole sacrificios y ofrendas, haciendo un montón de cosas. Y cuando el apóstol le dice, cree en el Señor Jesucristo. No, ya va, un momentico. Estoy hablando en serio. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en Cristo. No, pero es que no puede ser. Y algunas personas quedan tan confundidas cuando se les dice esto, que ellos creen que deben añadir a su salvación algo. Entonces dice, bueno, sí, sí, es verdad, soy salvo por la fe, pero voy a añadir otra cosa, por si acaso. Voy a comenzar a hacer esto por si acaso. Amigo y amiga, es tan claro y tan sencillo como esto, y profundo a la vez. Debes creer en Cristo. Es lo único que debes hacer para ser salvo. Y se obtiene gratuitamente mediante la fe en el Señor. Ahora, Cornelio, sin embargo, era un hombre que oraba. Sabía que Dios traía respuesta y que la oración tenía poder, porque era de una u otra forma obvio que lo había leído en las Escrituras. Y a pesar de eso, que sabía que de Dios venía la respuesta, a pesar de no ser salvo, trataba de manera sincera de hacer las cosas que a Dios agradan. ¿No le ha pasado que a veces estamos tratando de hacer las cosas que a Dios agrada y cuando no conocíamos a Cristo nos esforzábamos, pero igual seguíamos haciendo el mal? Seguíamos haciendo todo lo contrario. Él hacía todo su esfuerzo.
por agradar, por ayudar. Y lo que hacía no lo hacía para ser visto. Eso es una de las cosas que hay que resaltar de Cornelio. Lo que él hacía no lo hacía para ser visto, sino por amor, y Dios tomaba en cuenta sus sinceras acciones. Créame, la Biblia dice que los ojos del Señor están sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Él está viéndolo todo y Él tiene realmente anotado todas las cosas, mis queridos hermanos. Por eso el justo juicio de Dios. No habrá razón para que yo diga, eso no lo hice yo. No, aquí está anotado. Yo creo que si hay tecnología de punta debe ser en el cielo, ¿no? Ahí no debe haber manera ni forma de que se escape en detalle. Porque les digo, nosotros somos tan tremendos que seguro mucha gente en el día de juicio va a decir, no, yo no fui. Se parecía a mí. Y Dios va a tener que traer, será un holograma, no sé qué irá a hacer, y llevarlo a la época y desenmascararlo allí delante de todo el mundo para que la sentencia sea justa, ¿no? Y dice que Dios es un Dios justo. Entonces, aunque él no era un creyente, Dios sí había visto su amor y había visto cómo tomaba en serio la necesidad de ayudar al necesitado. Y dice en la Biblia que Dios tomaba en cuenta sus sinceras acciones y Dios veía cómo ayudaba a su pueblo a través de las limosnas que hacía. Ahora, la Biblia dice en el Salmo 41, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y esto me llama mucho la atención, porque los pobres y los ricos siempre van a existir. En todas las épocas, en todos los siglos, siempre ha existido y siempre van a existir. Jesús dijo una expresión bien interesante: los pobres siempre estarán entre nosotros. La gente quiere que todo el mundo sea rico, ¿no? Que todo el mundo prospere, pero eso es inevitable. Los pobres siempre van a estar entre nosotros. Incluso nosotros como cristianos debemos buscar por todos los medios y pedir ayuda, sabiduría para hacer las cosas, para trabajar. Y la idea siempre debe ser, queremos avanzar, ¿sí o no? Queremos que nos vaya mejor. Pero eso no indica que todo el mundo le irá de chaquetica. Siempre habrá entre nosotros necesitados, amén. Pero Dios ve que cuando una persona ayuda al pobre, Dios siente agrado, mis amados hermanos, por esa persona. Ahora, dice la Biblia, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. En Proverbios también dice lo mismo, de otra forma. En el capítulo 19, versículo 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre. O sea que Dios no ve a los pobres como lo vemos nosotros, como una carga y un fastidio, sino que hay pobres que son pobres no porque no tengan capacidades, por circunstancias, por situaciones, por múltiples cosas. Lo que pasa es que ahora en la iglesia hemos adoptado la idea de que la gente es pobre por la mentalidad. Desde luego que sí hay gente por la mente que tienen, atada a la pobreza. Pero no todos los pobres, según como enseñan algunos, son pobres porque, bueno, esto o aquello. Dios no lo ve con desprecio. Al contrario, Dios dice que el que presta o el que da al pobre, a Jehová presta. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. De una u otra forma. Ahora, pienso y creo que Dios estaba atento a lo que Cornelio hacía y a su sinceridad. ¿Y de qué mejor forma le podía Dios devolver lo que hacía Cornelio si no era por medio del Evangelio? Amén. Por medio de su palabra. Ahora, el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Y de qué mejor manera que enviando a su embajador, enviando a Pedro a llevarle el mensaje de reconciliación a Cornelio? Eso fue la manera en que Dios quiso pagar a Cornelio lo que hacía sin esperar nada a cambio. Algunos dan esperando algo a cambio. Cornelio dio sin esperar nada a cambio. La salvación está al alcance de todos, mis queridos hermanos. Al alcance de todos está la salvación. Todos pueden tener salvación en Cristo, pero no todos quieren ser salvos. No todos van a ser salvos, no porque no quiera Dios, sino porque algunos no desean realmente ser salvos. Entonces dice la Biblia en el capítulo 13 que Pedro estaba en otro lugar y dice, mientras ellos iban de camino, o sea, los que había enviado Cornelio, se le apareció a Pedro, subió a la azotea para orar y cerca de la hora sexta, a las 12, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras se preparaba algo le sobrevino
un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, decía la voz: levántate, Pedro, mata y come. Y fíjense cómo Dios estaba mostrando aquí una gran verdad que Pedro desconocía. Y esa verdad era que ahora lo que ellos llamaban inmundo, lo que ellos creían que no se podía compartir, que no se podía convivir, ahora Dios lo había limpiado. Ahora Dios le dice a Pedro: no llames inmundo lo que yo limpié. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Porque existía, mis queridos hermanos, existía esa barrera religiosa, dogmática, que separaba a los hombres, en este caso a los judíos, del resto de las naciones. Había un desprecio por parte de ellos hacia el resto de las personas. Y aunque Pedro estuvo con el Señor, caminó con el Señor y vio la forma y la actitud del Señor, todavía necesitaba aprender algo. ¿Cuántos necesitan aprender? Necesitamos seguir aprendiendo, pero tenemos que estar dispuestos también a recibir, amén, lo que el Señor nos está enseñando y a obedecer eso que el Señor nos enseña. Porque mucha gente aprende y aprende y aprende, pero no obedece. Escucha, pero no obedece. Bueno, la idea es que usted, como Pedro, juntamente conmigo podamos obedecer lo que el Señor nos enseña. Ahora Él envió a Cornelio, a Pedro. La salvación está al alcance de todo, y eso lo tuvo que entender Pedro. Y también la iglesia de Jerusalén. Dios no excluye a ninguna nación de sobre la faz de la tierra. Dios no excluye a ninguna nación. Y será predicado este evangelio del reino en todas partes. Y por todo el mundo, y predicar, ¿qué dijo Cristo? El evangelio a toda criatura. Esa fue la gran comisión. Ahora, Dios no excluye a ninguna nación de sobre la faz de la tierra, sino que por el contrario, acepta en su iglesia a todos los creyentes sin importar su nacionalidad. Hay algo que nosotros llamamos la Iglesia Universal de Cristo, que está compuesta por todos los redimidos de distintas nacionalidades, lenguas y tribus, que son parte de la iglesia del Señor, que son parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. No es aquí no pueden ser miembros todas las nacionalidades. Pero hay una iglesia invisible, amén, que está compuesta por usted, por los que están en el norte, por los que están en el sur, por los que están en Europa, por los que están en Asia, por los que están en África, que conformamos una sola iglesia espiritualmente hablando. Y se compone no de nombres, ahí no dice la iglesia tal, tal, tal. Ahí no dice la iglesia bautista, no dice la iglesia presbiteriana, no dice la iglesia pentecostal, no dice la iglesia casa de oración. Ahí hay una sola palabra y esa palabra es iglesia, gente que ha sido incorporada espiritualmente al cuerpo de Cristo. Ahora, las barreras, al igual que antes, las seguimos creando nosotros, ¿no? Hay hermanos que nos dicen incircuncisos. No en términos físicos, sino espirituales. Ustedes son unos incircuncisos, unos hijos del diablo, unos paganos, unos y tal cosa. Porque están como Pedro en error. Todavía no han entendido, amén, el lienzo. Todavía no han comprendido, o mejor dicho, todavía no han querido obedecer lo que el Señor ha dicho. No llames inmundo lo que yo he limpiado. La pregunta es, ¿qué te crees tú o qué me creo yo para llamar inmundo lo que Dios limpió? Pedro aprendió una gran lección, mis queridos hermanos. Aprendió una gran lección por parte de Dios. Entonces Dios incorpora y acepta, amén, a todos los creyentes sin importar su nacionalidad. La barrera entre Israel y los gentiles ha sido derribada por Dios. Sin embargo, Dios, oiga bien, Dios acepta a un gentil solo cuando éste se arrepiente. Cornelio necesitaba oír el evangelio y arrepentirse y creer en Cristo. Dios solamente acepta a un gentil cuando éste se arrepiente y le teme y obedientemente hace su voluntad. Ahora, ningún pecador puede pretender ser aceptado por Dios gracias a sus propios méritos. Todos, sean judíos o sean gentiles, deben ser salvos mediante la obra expiatoria de Cristo Jesús. Tanto gentil como judío necesitan creer en Jesucristo. A veces como cristianos nosotros decimos el pueblo de Dios, y ciertamente Israel es el pueblo de Dios, pero ellos van a ser salvos solamente cuando crean en Cristo. Si no creen en Cristo no van a poder ser salvos. Hay judíos
que si mueren en sus delitos y pecados, sin arrepentimiento y sin reconocer al Mesías, pues no van a ser salvos. Pero tampoco de este lado del mundo, siendo gentil, seremos salvos, si no es por medio de Cristo. Por eso la idea de que todas las religiones llevan al cielo es falsa. La idea de que este es el mismo Dios que allá, no. Hay una sola forma de ser salvo y es por medio de Cristo. Si Cornelio hubiese sido aceptado sobre la base de su pureza moral y su religiosidad personal, Pedro no habría tenido que predicar el evangelio en su casa. Pero como no podía ser salvo por su moralidad ni por su buenas obras, necesitó ir Pedro a la casa de Cornelio. Pero la necesidad de salvación, tanto de Cornelio como los de la casa, Dios preparó de manera muy especial un encuentro entre Pedro y Cornelio, y ambos recibieron instrucciones de parte de Dios. Hubo coordinación espiritual y humana. Amén. ¿Te das cuenta? Dios obró en Pedro, obró en Cornelio, pero ambos elementos tuvieron que hacer su parte. ¿Qué tuvo que hacer Cornelio? Esto no significa que él aportó a la salvación. La salvación es por gracia, pero necesitó obedecer Pedro lo que Dios le encomendó. Y Cornelio se preparó. ¿De qué manera se preparó Cornelio? Bueno, él dijo, esto que me ha dicho el ángel es sumamente importante porque esto viene de parte de Dios. Y dice la Biblia que Cornelio preparó su casa, su familia y a sus amigos más íntimos. Dijo, lo que hoy se va a hablar aquí marcará un antes y un después. Y estamos hablando de que si algo viene de parte de Dios, ¿cómo deberíamos nosotros asumirlo? Como algo importante, ¿sí o no? Como algo interesante, como algo valioso, como algo que puede transformar y cambiar nuestras vidas para siempre. Y Cornelio, mi querido amigo y hermano, preparó su casa. Se preparó de manera especial. Él se preparó para ese encuentro entre Pedro y él. Preparó ese momento, ese tiempo, porque aunque sabía que Pedro venía, Dios iba a darle una palabra, iba a hablar a través de él. Entonces operó lo espiritual y lo humano de manera junta. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios, mostrándonos aquí cuán importante es mantener comunión con Dios. Mantener comunión con Dios, especialmente sus siervos, los que están sirviéndole, deben siempre estar prestos para recibir dirección de Dios. Y en segundo lugar, Dios no hace acepción de personas. Sea militar, sea presidente, sea político, sea lo que sea, todos necesitan, amén, oír el evangelio. Todos necesitan a Cristo y cualquiera de donde se encuentre puede también recibir al Señor Jesucristo. Uno diría, bueno, ¿quién era Cornelio? Cornelio, para poder ser lo que era y tener un batallón a su mando, tenía que ser una persona con un carácter y una formación, ¿sí o no? Todos sabemos que los militares son rudos, ¿no? No le puedes decir Cristo te ama así, como de repente le puedes hablar a otra persona, porque de repente puede pensar algo raro. Y si es un soldado diciéndole al otro soldado, te amo, hermano, va a ser un poco confuso para ella. Pero el mensaje de Dios, mis queridos hermanos, caló en el corazón de Cornelio. O sea, cualquier militar, cualquier persona, en cualquier posición, rango, puede tener un encuentro personal con Cristo y puede darse cuenta de lo que Dios, amén, tal vez nos ha dicho a nosotros. Entonces no podemos enfocarnos y pensar el evangelio es para un cierto grupo de personas. En todas las esferas sociales, en todas las esferas sociales, culturales, en las que sea, el evangelio debe ser predicado. Amén. En este caso le tocó a Cornelio. Le tocó a un distinguido militar, un hombre que gozaba de buena reputación ante Roma, ante sus jefes, ante las personas que estaban por encima de él. Entonces Dios no hace excepción de personas. A pesar de haber estado con el Señor durante un largo periodo, Pedro no había entendido que la salvación era también extendida para los gentiles, o sea, lo que ellos comúnmente llamaban paganos. Los paganos necesitan salvación, amén. Pero usted no use esa palabra para una persona que no sea cristiana, no le diga, este pagano, porque es ofensivo, ¿sí o no? Yo quiero que usted se ponga en el lugar de la persona. Alguien puede ser un pagano, de verdad. Sí, por su conducta, comportamiento y por lo que hace. Pero si usted se acerca y le dice, mira pagano, vengo a hablarte del Dios verdadero, ese pagano va a reaccionar.
Entonces, usted no puede andar por la vida como andamos muchos a veces, confundiendo que podemos, porque tenemos la verdad, faltar el respeto al que no conoce la verdad. Así hay mucha gente, créame, que en nombre de la verdad andan faltándole el respeto a quienes no conocen la verdad. Y esa no es la manera de ganar a Cristo, de ganar a las almas para Cristo. Tiene que entender eso. Entonces Pedro no lo había entendido. Él decía, no, yo jamás entro en la casa de un gentil. O sea, en la mente de Pedro era imposible que lo fuera a visitar a usted. ¿Por qué? Porque usted come iguana, rabipelao, come cualquier bicho raro que aparezca y ellos no comen eso. Además, usted no sabemos qué hace usted, ni a qué ha dedicado, especialmente en aquel tiempo era costumbre que se hacían sacrificios a algún dios pagano y luego se preparaba la comida y comían. Nosotros somos los únicos que vamos a comer aquí en la feria de San José, en San Jacinto, y no tenemos problema, porque ya entendemos que un ídolo nada es. Pero en el mundo secular habían cosas, o hay cosas que se hacen con conciencia o con la idea de que está dedicado a algún Dios. Entonces Pedro tenía ese pensamiento en la mente. A pesar de que había estado con el Señor, no entendía todavía. Su formación religiosa y los dogmas, escuche bien, internos, le habían afectado a tal punto que no quería mezclarse con las personas que no fueran judías. Imagínese eso, que nosotros prediquemos el Evangelio solamente a nosotros y los demás. ¿Qué sentido tiene que nosotros no le hablemos a otros que conocen de Cristo? Jesús resumió eso de manera muy sencilla. Los fariseos se alarmaban y decían, ¿cómo es posible que este hombre come con pecadores? ¿Y Jesús qué dijo? Los sanos no tienen necesidad de médicos, ¿sino quién? Los enfermos. Los enfermos tienen necesidad de médico. ¿Qué quiso decir Jesús? Los que espiritualmente están enfermos tienen necesidad de oír el Evangelio. Y con ellos voy a estar, con ellos voy a compartir, a ellos les voy a hablar. Solo que Jesús no hace lo que muchos de nosotros hacemos. Cuando Jesús se reunía con ellos, no era para hacer lo que ellos querían, sino para hablarles de su necesidad de salvación. Pero ¿qué sucede con muchos cristianoides? Lo invitan y entonces termina rascado. Se embriagó, se emborrachó. ¿Y cómo es esto? No, porque la Biblia dice que Jesús andaba con los pecadores, pero Jesús no se emborrachaba. No, Jesús convirtió el agua al vino y ahí sacan todo fuera de contexto y se arma aquel desastre, ¿no? Pero nosotros entendemos que Jesús, cuando habló de esto, se refería a que la gente necesita oír el Evangelio. Las personas a veces no son paganas porque quieran ser paganas, nacieron en el paganismo, es lo único que conocen. Yo decía que era católico, apostólico y romano, pero después me preguntaba, ¿pero por qué somos católicos, apostólicos y romanos y ni siquiera vamos? Ni siquiera asistimos. Tiene que haber un bautizo o un muerto para poder nosotros ir a la iglesia, de lo contrario no vamos. Pero era lo que conocía. Y así como nosotros, mucha gente también. ¿Por qué adora imágenes? Porque eso fue lo que le enseñaron. ¿Por qué practica la brujería? Porque es lo que conoce. Porque a eso lo inducieron. Ahora la pregunta es, si ellos fueron inducidos a esas cosas, ¿no podemos nosotros con la verdad inducirlos en el camino del Evangelio? Claro que podemos. Jesús dijo, a la verdad, los campos ya están listos, pero necesitamos recoger. La mies está madura, pero ¿qué sucede? A veces no hay quien recoja en los campos, amén. Entonces Pedro estaba en esa lucha, estaba en ese punto de no querer mezclarse con personas que no fueran judías. Para eso Dios tuvo que mostrarle una visión y hacerle ver y hablarle sobre lo que Dios había limpiado, que él no lo llamara común o inmundo. Ya Pedro debía saber y ver a los hombres como cosa diferente. Ya no podía verlo como inmundo ni como pagano, sino como Dios lo veía, como personas que necesitaban el Evangelio. ¿Cómo vemos nosotros los pecadores? ¿Con desprecio o con misericordia? Ahora, cuando yo digo que vemos a los pecadores con misericordia, no estoy diciendo que usted debe aprobar lo que hacen. No estoy diciendo que estamos de acuerdo con lo que hacen. Claro que no. Nosotros somos tolerantes. La tolerancia no tiene nada que ver con que estemos de acuerdo con lo malo que están haciendo. Pero sí tenemos que comprender que la gente está en ignorancia, amén, en desconocimiento. Está en ese momento siendo, como dice la Biblia, en oscuridad. Está siendo guiado por el príncipe de este mundo. Y solo el Evangelio puede abrirle sus ojos. El verso 28 dice, pero a mí me ha mostrado Dios
Lea el versículo 28 del capítulo 10. Porque cuando estos hombres llegaron allá, los enviados de Cornelio, hablaron con Pedro. Hay cosas interesantes allí, hermano, que no nos podemos detener. Pero me llama mucho la atención que Pedro estaba orando y el Espíritu Santo le dijo, mira, te están buscando en la puerta. Anda y no te preocupes con lo que ellos te digan. Ve y haz todo lo que te han dicho. Estaba Dios en el asunto. Pero cuando Pedro llega a la casa, dice en el verso 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Vaya bienvenida, ¿no? Pero gloria a Dios, porque Pedro no dijo eso, sino que aclaró el asunto. ¿Saben eso, no? Cuán abominable es para mí entrar y juntarme con ustedes extranjeros. Pero a mí me ha mostrado Dios. Y aquí es donde entra realmente el asunto. Dios me ha mostrado. ¿Qué me ha mostrado Dios? Que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Así pensaba yo, así creía yo, pero ahora Dios me ha mostrado. Eso significa que Dios le mostró a él la forma en que él tenía que ver el mundo de aquí en adelante. Cómo debía ver a los hombres. Ahora, eso lo podemos entender nosotros porque tenemos el Nuevo Testamento y porque lo hemos leído, creo yo, ¿no? Que ustedes son unos lectores muy avivados de la palabra, que leen la Escritura y constantemente entienden estas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando él dice esto, él estaba diciendo, ya yo aprendí la lección. Ya Dios me ha mostrado que yo no puedo ver las cosas de esa manera y no puedo llamar común o inmundo a ningún hombre. Dice, por lo cual, a ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Él aprendió entonces la lección. Aprendió que Dios no puede hacer acepción de personas. ¿Cuántos saben que Dios no hace acepción de personas? En nada. Ni en la salvación, ni en la justicia, ni en el castigo. Porque algunos piensan que Dios tiene favoritos, ¿no? O algunos pretenden y creer, bueno, a lo mejor Dios hace la acepción conmigo. No. Dios es el único juez que no es corrupto, ni se corrompe, ni pueden sobornar. Él no hace acepción de personas. Sea creyente o no creyente, si está haciendo algo correcto, recibirá de acuerdo a lo que ha hecho. Pero sea creyente o no creyente, está haciendo algo incorrecto, recibirá de acuerdo a lo que está haciendo. Él no hace acepción de personas, y mucho menos en cuanto a la salvación. El Dios justo no juzga por raza o color de piel o nacionalidad. Para mí todos los hombres son pecadores, dice Cristo, y necesitan salvación. Judíos y no judíos, todos deben saber que necesitan salvación y que yo soy el juez de vivos y de muertos. Y aquí debe subrayar en su Biblia, Dios es el juez de vivos y de muertos. Ah, no, el que se murió, no, ya se murió, dicen algunos, ¿sí o no? La gente dice, el que está vivo, ok, pero el que se murió, ese no va a saber más nada. Dios es el juez de vivos y de muertos. O sea, Él juzga aquí en tiempo presente, pero también juzga después de muerto. Ahora les voy a dar un secreto. La gente habla de vida eterna, vida eterna, vida eterna, y lo que no saben es que todos tenemos vida eterna. La cuestión es dónde vamos a pasar la eternidad. Porque el que muere sin Cristo tiene eternidad, solo que va a ser en la condenación eterna. Y el que muere en Cristo será en salvación eterna. Pero mucha gente confunde y dice, no, el infierno es aquí en la tierra. Aquí se pagan todos los males que hemos hecho. Este es un aperitivo de lo que viene. Una entradita. Esta es la entrada. Así cuando vas a un restaurante, toma, esta es la entrada para que empiece. Pero lo fuerte viene después. El plato fuerte verdaderamente viene después de la muerte. Y es lo que la gente ignora. Entonces Él es el juez de vivos y de muertos. Él ha establecido que los hombres mueran una vez y después de esto, juicio. A mí no me gusta, dirían algunos, cuando usted comienza a hablar de eso, pero es la verdad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted no va a reencarnar en una rata, no va a reencarnar en un caballo, no va a reencarnar en un oso. Usted se murió y usted lo que le espera es juicio. No hay más nada que esperar, sino el juicio de Dios. Ahora, qué glorioso es este evangelio, amén, que predicamos. Es un evangelio glorioso, este evangelio de paz que llama a la reconciliación. Dios en su gracia y misericordia ofrece perdón
y salvación por medio de Cristo Jesús. Ahora Pedro, en el capítulo 11, versículo 19, dice: ¿quién era yo para estorbar a Dios? Porque Pedro, entendió esto. Ahora, ¿cómo le explico a la iglesia de Jerusalén? Los hermanos en Jerusalén estaban incómodos. Y cuando Pedro llegó, dijeron: qué bueno la obra, ¿cómo fue lo que hizo Dios allá? Cuéntanos. No, ellos llegaron molestos cuando Pedro llegó y le dijeron: ¿cómo es posible que tú hayas entrado en la casa de un pecador? No aprendemos, hermano. Y tuvo Pedro que comenzar a relatarle qué es lo que fue lo que pasó. Gracias a Dios Pedro llevaba testigos que podían dar testimonio de lo que él había dicho. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Quiero decirles lo siguiente: nosotros no podemos estorbar la obra de Dios. Ni Pedro, que era el apóstol, ni Juan, ni Luis, ni Alberto, nadie puede estorbar la obra de Dios. Nosotros tenemos más bien es que servir en la obra de Dios e involucrarnos en la obra de Dios y orar siempre para que Dios nos permita ser parte de sus planes. No sabemos a qué Cornelio, amén, Dios nos envíe a predicar el Evangelio. No sabemos a qué persona Dios quiere enviarte, a qué familia, a qué hogar, para que el Evangelio sea predicado allí. La pregunta es: ¿quién soy yo para estorbar lo que Dios quiere hacer? En la misma iglesia, ¿cuánta gente deja de asistir a la iglesia porque nos atribuimos cosas que no nos competen y queremos ser más duros que la palabra? Y por causa del legalismo, de la religiosidad, mucha gente termina confundido porque no logra entender la conducta de los que están dentro de la iglesia. Ahora, yo espero y deseo que como Pedro podamos decir: ¿quién soy yo para estorbar la obra de Dios? También me llama la atención lo que Pedro dice más adelante. En el versículo 34. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas, sino que en cada nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y lo demás es historia, mis amados hermanos. Comenzó Pedro a relatar lo que Cristo hizo, y antes de terminar su sermón, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban allí. Y dice que hablaban lenguas, y luego Pedro dijo: bueno, ya aquí no hay dudas de que sobre los gentiles también ha sido derramado el Espíritu Santo, y que para ellos también es este Evangelio. Para ellos también es el Evangelio. Entonces, bendito sea Dios por este hombre llamado Pedro, que aprendió del Señor, recibió la lección, se dejó usar por el Señor y fue obediente. Yo espero que usted también sea obediente juntamente conmigo y que hagamos lo que nos corresponde y que sepamos, amén, que sepamos que Dios, amén, tiene mucho pueblo afuera. Hay mucha gente que todavía no ha creído en el Señor, pero que necesita, amén, de hombres como ustedes que estén dispuestos a ir a sus casas. Un dato interesante es que Pedro no puso las manos sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Ni en el principio hubo alguien que pusiera las manos, sino que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Luego alguien se pudiera confundir porque en el capítulo 4 dice que, pusieron las manos para que recibiesen el Espíritu Santo, y de ahí se agarran de que usted no tiene el Espíritu Santo porque no le han impuesto las manos. Pero aquí nadie le puso la mano a Cornelio. ¿Quién le puso la mano a Cornelio? Nadie. Estaba Pedro predicando y recibió el Espíritu Santo, lo cual indica que nosotros estamos en todas las de la ley cuando decimos: todo aquel que cree, desde el momento que cree, como dice Efesios, ha sido sellado por el Espíritu Santo, amén, el Espíritu Santo de la promesa, y no necesitamos que nadie nos ponga la mano para recibir el Espíritu Santo. Porque mucha gente y muchos cristianos están confundidos, amén, con eso. Y andan en una lucha constante y se sienten mal. Mire, no hay forma de que usted crea en Cristo si el Espíritu Santo no está obrando en usted. Y no hay forma de que usted sea un cristiano y que el Espíritu Santo no esté en usted. Entonces créanme con toda verdad, honestidad, lo que dice la palabra. El Espíritu Santo cayó sobre ellos y luego dijo Pedro: no hay nada que impida que ellos sean bautizados. Bautícenlo. Y se acabó todo allí, amén. Una familia de Cornelio salva, Cornelio salvo, sus amigos salvos, y de allí
el Evangelio siguió prosperando en aquella ciudad. Vamos a orar en esta hora. Póngase sobre sus pies y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has salvado por pura gracia y misericordia. Gracias porque lo más fuerte que hemos hecho, Señor, lo único que tú nos has pedido, Señor, es que creamos en ti. ¿Y sabe cuál es la razón? No hay nada que nosotros podamos darle a Dios que pueda satisfacerle. Ni propiedades, ni limosna, ni buenas dádivas, nada. Solamente un corazón contrito y humillado, arrepentido de verdad delante del Señor, dice que Él no lo desprecia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por Cornelio, Señor. Gracias por Pedro, gracias por esta palabra en la mañana de hoy, que nos recuerda, Señor, que la salvación, Señor, no es por obra, sino por gracia, Señor. Que nos recuerda, Padre amado, Señor, que definitivamente, Señor, tú no haces acepción de personas, Señor. Gracias porque muchos de nosotros venimos de contextos familiares diferentes, Señor. Metidos en cuanta cosa, Señor, desagradable pudiese existir, pero de ahí tú nos sacaste, Señor. No merecíamos tu gracia, no merecíamos tu salvación, pero así te plació, Señor, salvarnos, Señor. Nos trasladaste, como dice tu palabra, del reino de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor, y Él nos guía, Señor, hacia toda verdad, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos a entender de que tú obras de manera maravillosa, Señor, de manera poderosa, y que tu palabra, Señor, siempre, Señor, tiene poder para transformar y para cambiar, Señor. Y que si algo podemos estar seguros, Señor, es que tú nunca cambias, Señor, porque como dice tu palabra, tú eres el mismo hoy, mañana y siempre, Señor. Tú eres el que dijiste en el pasado, Señor, que tú no haces acepción de personas en Deuteronomio, Señor. Y dice que tú, Padre Santo, enseñaste a tu pueblo a amar al extranjero, Señor amado. Nunca lo enseñaste a odiar, pero nuestra religiosidad, nuestras cosas, nuestros dogmas, nuestras tradiciones nos llevaron a ese punto, Señor. Pero hoy te damos gracias porque tú eres quien revela todas las cosas, Señor. Y tu palabra nos enseña, Señor, que para ti no hay, Señor, favoritismo, Señor, sino que el que te teme, Señor, el que te teme, Señor, el que te guarda tu palabra, Señor, el que te obedece, Señor, de ese te agrada en cada tierra, en cada nación, Señor, en cada raza, en cada cultura, Señor. Padre, que este evangelio que hemos enseñado, predicado, sea efectivo en nosotros cada día, Señor, que lo vivamos, que lo compartamos, Señor, y que nunca, Señor, nos cansemos de decir esta gran verdad. En Jesucristo, tu Hijo, te damos gloria y honra. Amén.